como sabemos que para usted lo más importante es la salud, tenemos un nuevo concepto. Esto que es consulta a distancia, un lugar donde se integra, un espacio donde se integra la medicina, la ciencia, la tecnología. Y precisamente para hablarnos de este tema viene el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, que es de la Sociedad Mexicana de Telemedicina, Telesalud y Medicina Digital. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy buen día. ¿Cómo estás? Oye, qué padre iniciativa. Ahora ya como con la pandemia todo el mundo hacía cosas a distancia. Esta iniciativa, cuéntanos de esto. A partir de ahí surgió, la pandemia nos trajo todas estas herramientas para adelantar, yo creo que en tiempos, y poder tener disponibilidad con herramientas diferentes que nos permitieran ver a los pacientes. A partir de ahí surgió esta Sociedad Mexicana de Telemedicina, Telesalud y Medicina Digital, pues para poder normar, para poder poner en orden a todos en el mismo contexto y obviamente generar atención de calidad. Y es que la telemedicina en México está realmente en aumento, se está expandiendo mucho, sobre todo en un país con tantos habitantes y con tantas zonas rurales con difícil acceso. ¿Cuáles son las especialidades que consultan más, por ejemplo, que son más, que se permite más ayudar a los pacientes en México? Qué buena pregunta, porque la telemedicina realmente es para todas las especialidades. En realidad la telemedicina es una especialidad que nos ha abierto las puertas, nos ha aperturado esta posibilidad de tener contacto con grupos multidisciplinarios, incluso diferentes especialidades convergen en un solo paciente y esto nos permite tener incluso pues, ahorros de tiempo, ahorros de diagnósticos, ahorros de tratamientos y sobre todo celeridad. Entonces, realmente decirles, la medicina general, la endocrinología, la cardiología, incluso hasta la cirugía a distancia, hoy se puede hacer con telemedicina. Hay robots que ustedes han visto como los Da Vinci, en donde hay un médico en otro lado y otro operando en otro lugar y otro haciendo el análisis del paciente en situ, en el mismo quirófano. Entonces, esto nos permite pues, romper estos paradigmas, estas fronteras y sobre todo tener la mejor capacidad con un único fin, el beneficio del paciente. La gente se estará preguntando en su casa, pero yo ¿cómo puedo ser parte de esto de consulta a distancia? ¿Qué es en sí esto? Aquí los pacientes pues obviamente pueden conectarse con sus médicos tratantes, con sus hospitales, incluso con consejerías médicas por videollamadas. Hoy tenemos muchas plataformas, incluso existen muchas empresas que otorgan estos servicios ya dentro de las mismas pólizas de seguro. Entonces por eso aquí es fundamental pues revisar las posibilidades que se tengan para poder tener acceso a estas posibilidades tecnológicas y sobre todo también los gobiernos, no solo en México, sino a nivel mundial, están muy enfocados a poder dar estas opciones terapéuticas, sobre todo a lugares que son de pues, difícil acceso o que tienen una capacidad reducida en cuestión de insumos tanto profesionales, médicos e incluso pues también diagnósticos. Claro, toda esa cuestión, pero uno como público se tiene que suscribir a algo, ¿es una membresía o entrar a una plataforma en específico? ¿Cómo no? Está un poco... Esta es una sociedad nuevo. médica. Sí, es nuevo, exacto. Sí, esta es una sociedad médica, pero ya hoy, por ejemplo, existen dispositivos de venta en nuestro país que pueden tener una suscripción para poder tener respaldo de un grupo de profesionales de la salud que, por ejemplo, las mismas aseguradoras en ocasiones ofrecen y se pueden llevar a cabo consultas médicas virtuales. Un médico atrás de una pantalla, el paciente del otro lado e incluso con estos dispositivos se pueden hacer revisiones en realidad pues inmediata, ¿no? Por ejemplo, hay dispositivos en donde el paciente coloca un tipo de estetoscopio en su corazón y el médico puede escuchar a distancia los latidos del corazón del paciente en su casa. A eso ya hemos llegado. La oxigenación y todo eso. Exactamente. ¿No? Entonces... Y doctor, por ejemplo, bueno, aquí en México ya se está implementando no solamente en el sector privado, sino también en el sector público. Por ejemplo, el ISSSTE en medicina general, en pediatría, ya está utilizando la telemedicina. Ya incluso, por ejemplo, las unidades de terapia intensiva pueden tener esta capacidad. Los médicos pueden monitorear a sus pacientes en tiempo real a distancia, sin necesidad de estar directamente en el hospital. Entonces pueden ver los trazos electrocardiográficos, las mediciones de presión arterial, la oxigenación, la temperatura, los estudios de laboratorio, los estudios de gabinete como rayos X, tomografías, todo esto. Entonces, con eso ahorramos tiempo, hacemos mejores diagnósticos, compartimos en la comunidad médica y esto nos permite tener diagnósticos más certeros y precisos. Hoy como trabajador... Perdón. Y entonces, doctor, yo no tengo servicio público de medicina ni nada. Yo soy así particular
¿qué hago? O sea, me meto ahí y tengo una consulta general y me dirigen hacia médicos especialistas. Ahí hay un catálogo de médicos que están afiliados a la sociedad y obviamente que ofrecen servicios en telemedicina, pero en realidad ya hoy cualquier profesional de la salud, cualquier médico ofrece estos servicios para poder ser contactados y poder tal vez decir, bueno, tengo tal, no sé, dolor y quiero... Necesito un cardiólogo. Sí, lo reviso y pues no, un médico especialista en el área los atiende. Y los especialistas, por ejemplo, los médicos que dijeran, a ver, a mí me gustaría dar consultas a distancia, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo se acercan a este sistema? Aquí hay una parte específica para afiliarse. Evidentemente aquí lo que tratamos de hacer es capacitación, educación médica continua a los médicos de cualquier especialidad y sobre todo pues que tengan las herramientas correspondientes con las noticias más avanzadas, con los insumos más actuales y punta de lanza que están rompiendo hoy el paradigma de la atención médica no solo en nuestro país sino a nivel mundial y esto nos permitirá pues poder tener más acceso, estar más alineados y sobre todo ser más puntuales con los pacientes y más claros, no solo en la legislación, sino también en la atención. Claro, esto es fundamental para enfermedades como por ejemplo que hay mucho y diabetes en México, entonces tener una cita a distancia con el endocrinólogo donde tú le puedes dar tus resultados de sangre, de azúcar y todo, es muy benéfico. Pero ¿qué pasa cuando por ejemplo hay alguna alerta médica y dicen, no, bueno, ¿cómo se deriva? ¿Qué es lo que sigue cuando el paciente está más allá de una revisión? Sí, hay padecimientos que pueden tratarse por realidad virtual, por telemedicina, por medicina a distancia, pero en realidad pues hay pacientes que requieren una atención de urgencia, por ejemplo. Aquí tal vez no pueda hacerse una actividad como cuando lo hacemos con la revisión al paciente directamente, pero sí existen sobre todo condiciones o situaciones en donde, por ejemplo, existe un médico general en el lugar y es capacitado o es, vamos a decir, retroalimentado por un médico especialista para que pueda hacer algunas actividades mientras recibe atención especializada en un centro médico ya más grande. O incluso hay algunas posibilidades de tener como esta asesoría o consejería si es que se emite una alerta para que un paramédico u otro médico pueda acudir al lugar y pueda tratar al paciente. Yo veo que tiene muchísimos beneficios esto, como por ejemplo las personas de la tercera edad que luego les cuesta mucho trabajo trasladarse a los hospitales, que pierden mucho tiempo y que no tienen la capacidad. ¿Qué otro tipo de beneficios podemos encontrar en esto de consulta a distancia? Bueno, sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas, en donde realmente no existe como una diferencia entre consulta y consulta. Esto puede llevarse a cabo mediante estas prácticas, pero también algo importante, pues la consejería, la asesoría, el trabajo multidisciplinario, el trabajo integral, sobre todo de diferentes especialidades y algo muy importante, que se reducen tiempos, se disminuye el costo de la atención y sobre todo se desahogan los servicios. Hoy en día un punto importante que tenemos en nuestro país es la saturación de la atención, sobre todo a nivel público, en donde hay mucho tiempo de espera, donde hay poco tiempo de consulta, donde hay la inversión de muchos recursos. Entonces con este tipo de materiales, con este tipo de tecnología se disminuye considerablemente todo esto. Y también, por ejemplo, en otras disciplinas se me ocurre como la psicología, también podrían tener consultas psicológicas. Sí, las consultas en línea hoy son parte de la tecnología de nuestro futuro y muchas de las sesiones, sobre todo, que no requieren de una revisión física como tal, sino estar cara a cara con el paciente, escucharlo, analizar algunos puntos, la psicología, la psiquiatría, incluso algunas otras áreas afines y relacionadas a esto, pues pueden estar ahí muy presentes. El seguimiento de embarazo también, el crecimiento del niño, ¿no? Que no se necesita palpar al paciente, pero nada más necesitas ver los resultados de la ecografía y demás para ver cómo va todo. Sí, hay muchas disciplinas, prácticamente todas las especialidades médicas pueden tener esta posibilidad de hacer atención a distancia. Y por supuesto la revisión física es fundamental, la exploración física que hace el paciente, el médico, perdón, hacia el paciente es fundamental. Eso jamás lo vamos a poder suplir, pero bueno, una vez que ya tenemos esta revisión inicial, podemos continuar con algunos seguimientos por vía virtual y eso pues es un beneficio muy importante para los médicos y para los pacientes. Claro, sí, muy interesante. Y así ya definir cuál es el diagnóstico y dirigirlo hacia un punto. Sí, sobre todo las interconsultas, porque por ejemplo, tal vez yo estoy en Ciudad de México y tengo un cardiólogo que está en Guadalajara, en el mismo momento podemos estar los dos para poder hacer esta revisión. Pues muchas gracias, doctor. No, y además se puede tener un equipo multidisciplinario, como decía hace un momento, ¿no? Porque hay especialistas que son muy específicos para enfermedades raras o un diagnóstico complicado que no necesariamente están en tu estado o ni siquiera en el país. Claro. Entonces, es una gran oportunidad. Pero que se quede el doctor con nosotros, porque si usted tiene preguntas, vamos a recibirlas en nuestro WhatsApp. Hacemos una pausa, volvemos.
tienen muchas preguntas sobre las consultas virtuales. Es por eso que seguimos con el doctor. Él es Manuel Lavariega, que nos va a responder todas sus dudas. Así que, doctor, muchísimas gracias por seguir en Una Mañana Estelar. Y bueno, empezamos con las preguntas. Arrancamos con preguntas Ándale. de nuestro público, ya nos ¿Cómo llegaron va? aquí y tenemos esta, Raúl de Iztapalapa dice, ¿es igual de efectiva este tipo de consultas que una presencial? Qué buena pregunta. En realidad no es que una sea mejor que otra. La presencial tiene elementos correspondientes como la exploración física y pues todo lo relacionado al contacto bidireccional entre el médico y el paciente. En la virtual podemos tomar otros elementos, justo por eso nace la sociedad, para poder hacer homogénea la atención, tener una pauta, un checklist, para decirlo de alguna manera, que nos permita revisar de manera sistemática a un paciente. Entonces, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, pero bien aplicadas, las dos son igual de efectivas. Perfecto. Muy bien, a ver, aquí tenemos otra de Leonardo. Dice, ¿qué tipo de enfermedades o problemas de salud se pueden atender por esta vía? En realidad, todas las consultas pueden llevarse a cabo por telemedicina. Evidentemente, por ejemplo, una apendicitis que requiere una cirugía, emergencia, es claro. una urgencia, no podrá llevarse a cabo. Pero, por ejemplo, el diagnóstico inicial como un caso sospechoso puede atenderse por telemedicina. Para derivar al hospital, se hace el procedimiento quirúrgico, se da de alta al paciente, se retiran los puntos de la cirugía, la sutura, y el seguimiento médico puede ser por Puede ser telemedicina. virtual, claro. Ahí está. A ver, Viridiana nos dice, ¿qué se necesita para poder acceder a una consulta médica a distancia? En realidad, ya hoy cualquier teléfono que tenga un sistema operativo con una conexión a Internet puede ser la herramienta única para poder tener contacto con un profesional de la salud. Por Ok. supuesto, ya se pueden hacer ahí Ajustes. maniobras y ajustes diferentes de acuerdo al equipamiento de la tecnología, pero básicamente 2 teléfonos. Muy bien, desde Chihuahua, Marta nos pregunta, ¿y cómo garantiza la privacidad y seguridad de mis datos médicos? Qué buena pregunta. Aquí en la Sociedad Mexicana de Telemedicina, Telesalud y Medicina Digital llevamos a cabo un procedimiento en donde cada paciente, previamente al ser pues contactado y revisado virtualmente, debe de firmar un aviso de privacidad y un consentimiento informado, porque obviamente tenemos acceso a sus datos. Ok. Muy bien, a ver, aquí tenemos otra pregunta de Mari de Yucatán que dice, ¿qué tan rápido puedo obtener una cita a distancia? En realidad es solo la disponibilidad del paciente y del médico. Si Ambos, hay un paciente que me diga, ¿me puede dar videoconsulta ahorita? Adelante, y en 30 segundos estamos conectados. Se conectan. Así, ahí está. Ándale, bueno, Liliana también nos pregunta y dice, ¿qué debo tener preparado antes de una consulta virtual? Pueden tener estudios de laboratorio, por ejemplo, si previamente ya se realizaron, para poder compartirlos por vía electrónica. Pueden tener dispositivos que venden de manera muy habitual y fácil en la farmacia, como termómetro, como medidor de presión arterial, como oxímetro de pulso para medir frecuencia cardíaca y saturación. Básicamente esos pueden ser los elementos mínimos necesarios para poder llevar a cabo una atención. Eso a como distancia. antecedente. Mira, Jazz también de aquí de la Ciudad de México. Esta está, fíjate, muy buena. ¿Puedo recibir una receta válida después de la consulta en línea? Sí, hay recetas que son virtuales, que tienen firmas, que tienen un código QR, que tienen una cadena numérica y que evidentemente también tienen todos los elementos mínimos necesarios que requiere la ley en nuestro país. Por supuesto, hay medicamentos que no pueden ser prescritos por vía electrónica por un tema más complejo, por cuestión Están de controlados, control, digamos. justamente. Ajá. Pero en términos generales, sí, las recetas que hoy ya se tienen disponibles electrónicas no necesitan como tal esta firma autógrafa, sino que ya tienen una cadena digital, un Válido. sello, y es válido en las farmacias. Y es una gran posibilidad porque en Estados Unidos los médicos funcionan así. ¿verdad? Correcto. Sí, es más fácil. Bueno, aquí tenemos una de Carla que dice que escribe del Estado de México, que dice, ¿qué pasa si durante la consulta se determina que necesito atención presencial? Bueno, ahí tendríamos que migrar, ya se tendría que coordinar el médico con el paciente para poder dar el seguimiento físico, si la condición lo requiere así. Como comentábamos, el caso del apendicitis, si se hace una sospecha diagnóstica, tendrá que ser evaluado ya físicamente en un consultorio o en un hospital. Ok, y Pau también nos escribe y dice, ¿esta es más barata, la consulta a distancia, que una tradicional? Regularmente el costo sí es diferente, el costo es más bajo, obviamente por la disponibilidad de la tecnología. Entonces regularmente los costos dependen de cada profesional de la salud, de cada hospital, de cada servicio médico, pero regularmente oscilan entre un 30 y un 40% Pero menos siempre en va el a ser valor del menor, mercado. ¿no? Correcto. Claro, depende del médico que está solicitando porque todos tienen diferentes honorarios, entonces Correcto. pues hay que ver quién. Una más, dice Carlos.
¿puede un adulto mayor usar este tipo de servicios sin complicaciones? ¿Es muy complejo? No es complejo porque en realidad es como hacer una videollamada por WhatsApp, vamos a decirlo. Entonces, si se tiene pues esa explicación al adulto mayor para poder hacer este enlace por una videollamada, pues realmente no generaría algún otro máximo grado de Y complicación. además la familia también puede apoyar. Claro. La familia apoya, pero está supongamos en el presente, escenario sí, en donde el adulto mayor esté solito, solo. con una videollamada se Ya puede está. realizar y listo. Y es que hay adultos mayores que requieren mayor atención médica, que necesitan ir más seguido a consultas y eso les optimiza tiempo, cansancio, distancia, todo, entonces es Costos, más fácil. claro. Ahí está, pues ya lo saben, busquen esta opción que parece que para allá va toda la sociedad, es la mejor. Muchísimas gracias, mi querido doctor. Gracias a ustedes. Gracias, Ok. doctor. De verdad es un gusto. Manuela Variega, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Consulta a distancias. ¿Y qué les parece si vamos a un pequeño corte? Pero no se mueva porque ya sigue Cinema Interestelar y le vamos a decir de qué película estamos hablando. Ya, dinos, lo va a Jackie. poner a suspirar. Así Ya, que Jackie. vámonos a corte. No tardamos nada. Dinos, Estamos en una Jackie. mañana estelar y volvemos. Síguenos ya aquí, queremos...